requerimiento de manera adecuada y sobre todo oportuna, porque mañana más tarde los que son los perjudicados son los alumnos, y estos menores no tienen por qué ser perjudicados por decisiones de personas, de supervisores que se están pagando con el Estado para que brinden un servicio óptimo. Sí, tenemos llamada. Hola, buenas tardes. Jaime del Castillo Jaramillo, buenas tardes, de Vía Salvador le estoy hablando. Saludos amigos de Vía Salvador. Dama distinguida y caballero también, atento justamente a lo que están hablando, el tema que están tocando, justamente sobre la educación. Mire, la educación actualmente, ¿qué se puede esperar de la educación? Mire, doctor, creo que usted va a tomar un punto de coincidencia. En el año 85, cuando este mentiroso Alan Damián entró al gobierno, tantos profesores con cartoncitos de mentirita, con esos títulos de ocoliche que se encuentra, como usted lo dice, entraron, usted lo debe tener reconocimiento, entraron a nivel del país cantidad de profesores. Yo lo trato de Vía Salvador. ¿Cuántos profesores muchachitos de 19 años entraron sin tener experiencia de nada? Y hoy en día, esos profesores que entraron tienen 60 y tantos años, 50 y tantos años. Entonces, esos son los profesores que metió Alan García por tarjetazo. Entonces, actualmente, ¿qué esperamos de esos profesores? Eso es la educación que tenemos por los suelos, pues. Entonces, como le digo, y cuando en este gobierno de Alan García, para que no se les arruche el piso a esos profesores, a los nuevos profesores que estaban siendo nombrados, quería hacerlo, evaluarlos y reevaluarlos. O sea, para que no les arruchen el piso a estos profesores que no están preparados, pues. Entonces, por eso le digo, usted creo que toca el tema, que nos haga recordar cuántos miles de profesores entraron por lo bajo, por agua caliente, que nunca pasaron por universidad, por institutos. Entonces, lo mediocre de la educación es la consecuencia. Gracias, doctor. Muy bien, sí. Muy interesante la pregunta de nuestro amigo de Villa Salvador. Yo creo que el grave problema surge cuando se promulga la ley del profesorado, la antigua ley del profesorado, no la actual de la carrera pública magisterial. ¿Por qué? Porque da una serie de derechos, entre comillas, que no deja que la gestión o las autoridades puedan manejar el tema de personal de acuerdo a los requerimientos. Por ejemplo, uno de los problemas básicos de esa ley es que señala que el profesor tiene derecho laboral estable en el colegio, en el cargo y en el lugar, sea lo que sea, no se le puede mover del colegio. Entonces, sabemos que la currícula se va modificando conforme pasa el tiempo, los profesores tienen que irse actualizando, las metas educativas se van modificando y se van moviendo de acuerdo al crecimiento demográfico. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que por este artículo yo no puedo mover un profesor de un colegio para ponerlo a otro colegio que si hay una necesidad. Entonces, yo puedo tener 40 profesores, y eso es cierto, vas a un colegio y puedes encontrar 40 profesores en donde 20 son de matemática, 20 de literatura, y no encuentras profesores para atender otro tipo de materia, pero vas a otro colegio a 20 cuadras y encuentras que el colegio tiene déficit de profesores de matemática y profesores de literatura, pero no lo puedes racionalizar. Eso se llama racionalización. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese derecho que no lo puedes mover. Entonces ahí genera un problema en la gestión educativa. ¿Por qué? Por eso que hay colegios que encuentras profesores de avanzada edad, profesores que no se han capacitado, y encuentras hasta profesores, por ejemplo, de cursos que ya no existen. ¿Por qué? Porque ya por la racionalización, por este derecho que tienen, no lo puedes mover. Entonces ahí yo creo que ahí es... Siguen cobrando mes a mes. Siguen cobrando, no lo puedes mover, no lo puedes ni siquiera sacarlos o darle concluidos, porque está su derecho ahí por ley. O sea, se debe de modificar la ley en el sentido de que
por razones, necesidad de servicio, estos profesores deben de ser. Es que también, disculpa Antonio, hay un problema político grave. La mayor carga de empleados del sector público está en educación. Así es. Entonces nadie quiere tocar a ese bolsón electoral y también a ese ariete político que te puede romper las muelas, porque te hace un paro y te hace el problema y etcétera, etcétera. ¿Cómo solucionar esto? Porque imagínense cómo estamos, eso va en detrimento de la educación. Y sin ciencia, sin tecnología y sin educación, este país no va a desarrollar, Antonio. Así es, yo creo que en la medida de que todos entendamos que el fin de la educación es el alumno y no el profesor. Parece que se han trastocado en los últimos años de que el fin de la educación es el profesor. No es así. El fin de la educación es el alumno. El servicio educativo debe ir dirigido al alumno y el profesor está supeditado a cualquier disposición que venga para atender esa necesidad. Yo creo que deben cambiar las normas y dar mano dura en este sentido, sin menoscabar el derecho laboral de nadie. Yo creo que acá lo que debe primar es el derecho a la educación, el derecho a un buen servicio educativo que debe de tener cada alumno, debe recibir cada alumno. Sí. Claro, es importante mencionar eso, ¿no? El derecho a la educación que tienen, porque nosotros lo que tenemos que proteger al Estado es al más vulnerable. Entre la relación de un profesor y un menor, ¿quién es el más vulnerable? El menor. El niño, entonces a él es el que se le tiene que proteger. ¿Por qué? Porque una cultura de desarrollo lo que tiene que dar importancia, lo que tiene que ser primordial es la educación. ¿Qué es una cultura de sobrevivencia? Que en algún momento me explicaron. Si un país quiere sobrevivir, lo que invierten son en estos programas laborales posteriores a una educación deficiente. Entonces yo digo, ya, como mi hijo está sin trabajo, ya egresó del colegio, inmediatamente estos programas de reinserción laboral, estos programas que les dan una educación técnica, ya para que gane dinero, simplemente. Esa es una cultura de sobrevivencia. Pero si realmente el país quiere desarrollarse, lo que tiene que apuntar es a una buena educación primaria, una buena educación secundaria y fundamental, una educación inicial. Entonces, esa es la cultura del desarrollo que nosotros debemos de apuntar para ser un país realmente sostenible en todo sentido. Otro tema importante, y tocó nuestro amigo de Vía El Salvador, es la profesionalización del profesor, ¿no? De una vez por todas, que se le dé el rango profesional al profesor. La ley del profesorado, como decíamos, sin menoscabar el derecho de los docentes que hayan estudiado en institutos superiores, pero no puedes poner el derecho igual de aquel que ha estudiado en una universidad 5 años la carrera de educación y alguien que ha estudiado 3 años en un instituto superior pedagógico en los mismos derechos y en las mismas condiciones. Entonces yo creo que debe haber un trabajo de profesionalización del profesorado. Ya sería un buen paso con la implementación del colegio de profesores, pero yo creo que debe darse la profesionalización. No nos olvidemos, si no te acuerdas, en nuestras épocas, Jaime, y hasta ahora el profesor es el ícono del alumno, es el que sigue. Antiguamente el profesor iba con corbata, por más pobre que sea, el profesor iba presentable, iba con corbata. Ahora de verdad que da pena ir a colegios donde el profesor no tiene ninguna presencia. No. Y en el peor hemos visto, creo, los videos de Cajamarca donde el profesor tomando trago con los alumnos, ¿no? Invitándolos a los hoteles, el profesor y los alumnos. Sacaron un profesor en calzoncillos, bailando perreo ahí con los alumnos, tomando trago, cachina. Oiga, la verdad es las cosas, inclusive antes, me acuerdo que todavía había la famosa cargada y la palmeta. Claro, eso no queremos que vuelvan esos tiempos, pero qué buenos profesionales de esa época. Ahora no se les puede tocar ni con el pétalo de una roja porque, bueno, ha cambiado los principios. Ahí sí cambian los principios, pero lo que acaban de mencionar los expertos Carla y Antonio Alemán con respecto, por ejemplo, que debe primar que el educando es primero antes que el profesor, eso no cambia. La pregunta de oro para cerrar, en este gobierno de Joan Tumala
ha cambiado en algo estos principios y estas formas, ¿no es cierto?, que ustedes proponen modernas de querer transformar la educación peruana. Lamentablemente yo no veo ningún cambio porque las normas que están saliendo o el esfuerzo que está haciendo es al contrario, para fortalecer al profesor dentro del sistema y no para proteger o fortalecer al estudiante como último, como el servicio esencial que se le va a dar a él. No solamente fortalecer al estudiante, sino el rol del padre de familia, ¿no? Que es importante la colaboración. Hemos visto de que en tu experiencia cómo subvencionan las instituciones educativas. Entonces, ¿por qué no el padre de familia lo hacemos participar más? Y realmente aplicamos esta democracia que se debería, el primero en ejercer la democracia, el primer centro en ejercer la democracia debería ser la institución educativa y dar un servicio de calidad. Los padres de familia tienen la obligación y el derecho de proteger a sus hijos y de cuidarlos, y esto claramente lo dice el Código del Niño y Adolescente. Y entonces, en ese sentido, también deben ser los primeros en exigir que se brinde un servicio óptimo y exigirle al director, exigirle a los profesores que se brinde una calidad educativa que realmente la que se merece un estudiante peruano, y no porque no tener recursos sea un sinónimo de baja calidad educativa y confórmate con lo que hay. Antonio, creo que manejaste la crisis del SUTEP en tu periodo de asesor presidencial. ¿Cómo fue esa experiencia? A la vez una experiencia muy bonita, a la vez de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque se trata de la educación, y se trata de hacerles entender a nuestros amigos los profesores sindicalizados de que el fin era el estudiante. Esa ha sido la gran lucha. En realidad, si bien es cierto, los profesores mal pagados, profesores que no pueden capacitarse porque tienen que tener un trabajo en el sector público y otro trabajo en el sector privado, tienen carga familiar, lo sabemos, pero no olvidemos que la carrera de profesor es una carrera social. Si yo estudio para ser profesor, yo voy para atender una carencia o una necesidad social. Es como el médico, es como el policía. Yo no voy a intentar ser profesor, policía para hacerme millonario. No, son carreras sociales que yo voy para atender una necesidad. Entonces, ahí fue cuando se entendió el tema con el SUTEP, para ver que la necesidad es del estudiante y no de los profesores. Pero hasta ahora creo que continúa la lucha y debe de buscarse un equilibrio, ¿no? Equilibrio de donde haya buenos profesores pagados, pero que sean buenos, que estén capacitados para recibir una remuneración, pero de acuerdo a sus capacidades. Tengan maestría, sean formados y lleguen bien a los alumnos. Ricardo Romero, en tu experiencia, ¿cómo encontraste el tema? Bueno, el derecho del SUTEP de sindicalización, este derecho está limitado. ¿Pero por qué? Porque bien lo ha señalado el fallo del Tribunal Constitucional de reconocer a la educación como un servicio esencial. ¿Y qué significa esto? Que los derechos adquiridos que tienen de estabilidad laboral, estos no se ven vulnerados cuando el gobierno y el Estado hace un esfuerzo por elevar la calidad educativa. Eso no se vulnera. Entonces no podemos decir el hecho de que tú me vayas a evaluar, el hecho de que exista la meritocracia está atentando contra la estabilidad laboral. No, señores, lo que se busca es elevar la calidad educativa y eso es una obligación del Estado. Bueno, amigos, esto fue Libertad Ciudadana.